Este último mes me he pasado revisando la Acer Aspire 3, ya sea en su desempeño en multimedia, profesionales o incluso en gaming. Iba a realizar este video como siempre lo he hecho, pero a la mitad de las pruebas me di cuenta de que no iba a tener los resultados que esperaba, por lo que me pregunté, ¿para qué está hecho esta gráfica de portátil? Porque sí, como pueden ver en el título, esta tiene una gráfica dedicada de Nvidia. Y es curioso porque actualmente puedes encontrarla con procesadores de gama alta. Por ejemplo, esta con el i7-1255P a más de $900 y sin sistema operativo. El término FreeDOS significa sin sistema operativo, es decir, no tiene Windows. Bueno, para ser más exacto, FreeDOS sí es un sistema operativo, uno muy simple que funciona por medio de comandos, pero en la mayoría de los casos se usan como intermedios para instalar un sistema operativo más accesible como Windows o Linux. Y si te preguntas para qué quisiera una portátil sin sistema operativo, bueno, digamos que con eso la portátil te puede salir un poco más barata. Y eso me hace recordar al sponsor de hoy. ¿Estás buscando la manera más barata y legal de conseguir Windows 10? Pues no busques más. KitFan es una de las mejores opciones en lo que respecta a compra de claves de Windows a buen precio, desde la versión de Windows 10 Home, Professional, Windows 11, aunque igual tienen las actualizaciones con Windows 10, incluso el Office 2021 a precios súper baratos. Los precios de las claves de Windows son así de económicos al ser claves OEM, por lo que se van a adherir a la placa madre del equipo. En el caso de un portátil no vas a cambiar la placa, por lo que prácticamente siempre lo tendrás activo. Gracias a esto, comprar un portátil FreeDOS ya no es tan problemático y llega a ser hasta económico. Gracias a KitFan por patrocinar el video. Las gráficas GeForce MX salieron para reemplazar la serie 900M que ya estaba muriendo por aquel año del 2017, usando la arquitectura Pascal, la misma que se usaba en las gráficas de serie 1000, como la 1050 o 1050 Ti. La serie MX vendría a ser la gama de entrada, la más económica. Sin embargo, con la salida de la serie RTX y el paso de la serie GTX a la gama de entrada, ha hecho que la serie MX esté muy de lado. Actualmente, ¿para qué comprarías un portátil con gráfica MX? Pues teniendo ese contexto, entra la 550, una gráfica de 2 GB de VRAM con la arquitectura Turing, la misma que se usa en la GTX 16. En lo que respecta a su desempeño gráfico, es relativamente bueno, o por lo menos eso es lo que puedes encontrar en la red, teniendo una media de 30 FPS en muchos juegos AAA en 1080p. Por lo que verlo en una portátil económica como la Aspire 3 fue una grata sorpresa. No era raro ya que ya habíamos visto una Aspire con la generación 350 con un buen desempeño. Sin embargo, regresando a esta portátil, la realidad no fue así. Los resultados en juegos fueron malos. No puedo decir injugables, pero no es para nada lo que esperaba. Comencemos con Dota 2. En 1080p con la configuración en el más rápido, tenemos una media de 55 FPS, pero siendo muy inestable. A ver, no hay parones, pero los FPS pueden ir de 45 a poco más de 60. Lo más llamativo era el uso de la gráfica. Solo tenemos un 30% de media, lo cual explica el mal desempeño. Recordemos que con la MX350, con los gráficos en medio y el más rápido, rondábamos por los 90 FPS de media. Bajando la resolución es prácticamente lo mismo, 50 FPS y un 40% de uso de la gráfica. En Counter-Strike Global Offensive, el desempeño fue ligeramente mejor. Con los gráficos solo en alto, en 1080p tenemos una media de 70 FPS, pero siempre con un margen de variaciones. Puede bajar hasta menos de 60 y subir hasta más de 80. En este caso la gráfica llega a usar hasta un 80% de su uso. Si bajamos la resolución a 768, tenemos un poco más de FPS con una media de 78, pero de igual forma bajando a 60 en muchas ocasiones. Vamos ahora a Fortnite. En 1080p con los gráficos preestablecidos en épico, tenemos una media de 28 FPS. Si bajamos los gráficos a alto, podemos subir ligeramente la media a 40, aunque en ciertos momentos llega a 60, de igual forma podemos bajar a estar muy cerca de los 30 FPS. Ahora, lo curioso era que la gráfica solo usaba el 60 o 70% de su uso. Este comportamiento era el mismo con los 16 GB de RAM como con los 8 GB. Con todos los gráficos en bajo, en 1080p, los FPS se volvían locos. Podía tener más de 70, pero también bajar a 50, así como el porcentaje de la gráfica iba de 80% a 40%. Bajando la resolución era lo mismo o incluso peor. En 768, con los gráficos en épico, teníamos una media de 30 FPS, con un 80% de uso de la gráfica. Nunca era estable. Sin embargo, si queremos buscar el mejor escenario, lo conseguimos con el modo rendimiento. Aquí tenía estabilidad y podías disfrutar el juego a 90 FPS más o menos. Lo que más me llamaba la atención es que el uso de la gráfica no se mantenía estable, incluso si subía los gráficos. Pasemos a los juegos AAA. En los juegos AAA el rendimiento fue algo mixto. En GTA V en 1080p tenemos una media de 60 FPS con los gráficos en alto.
aunque podemos bajar 50 por momentos y era cuando el uso de la gráfica también bajaba. Esto en GTA V sí es más común y además por lo menos aquí sí hay estabilidad. Pasemos a Warzone. En 1080p con los gráficos en bajo, tuvo una media de 20 FPS. Sí, solo 20 fotogramas. Y nuevamente el uso rondaba por el 40% o 50%. En este punto sé que muchos podrán decir no has utilizado los drivers, no lo has optimizado bien y muchas otras cosas. Sin embargo, estas pruebas lo he hecho en más de 3 ocasiones, con 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, desinstalando y volviendo a instalar los drivers, actualizándolo, y en ninguna de las ocasiones obtuve mejores resultados, ni siquiera bajando la resolución, por lo que de verdad esto era su funcionamiento normal. Pero antes de las conclusiones, terminemos con los juegos AAA. En Shadow of the Tomb Raider fue algo mejor, por lo menos en 1080p con los gráficos en el más bajo teníamos una media de 35 FPS y la gráfica usaba el 100%. En Metro Exodus en 1080p con los gráficos en bajo era casi injugable con una media de 20 FPS. Lo curioso era que bajando la resolución los FPS no suben para nada, sigue con la misma media de 20 FPS. Pasemos a Red Dead Redemption 2, con la resolución en 768 y con los gráficos en bajo, tuve 30 FPS de media, pero la gráfica solo usaba su 50%. Era estable, se podía jugar, pero no era todo su potencial. En Assassin's Creed Valhalla fue algo parecido a Metro Exodus. Con los gráficos en bajo en 768 tenemos una media de 20 FPS, pero en este caso sí podemos ver que la gráfica está usando todo su uso. Como dije, todas las pruebas las he realizado en más de 3 ocasiones, tanto con 8 GB de RAM como con 16 GB, y todos tuvieron el mismo resultado. En algún juego, como por ejemplo en Red Dead Redemption, variaba un FPS, pero la imagen era la misma, pocos fotogramas y poco uso de la gráfica. Y en realidad fue algo decepcionante, porque por potencia sí podría correr juegos AAA actuales. Por ejemplo, en Resident Evil 4 Remake puedes conseguir más de 30 FPS si la gráfica usaba su 100%, algo que solamente lo conseguía por momentos, ya que después podía bajar a 80 o 70% de su uso. Ahora, si han sido atentos, habrán podido notar dos cosas raras. En todas las pruebas, la frecuencia de la gráfica casi siempre rondaba por el 1065 MHz y solo llegaba a consumir 15 vatios, incluso en ocasiones solo 11. Pero si buscamos en las especificaciones de esta gráfica, podremos ver que consume hasta 25 vatios. Lo curioso era que al jugar no llegaba ni a 20. Sin embargo, la llave era su frecuencia base, la cual es de 1065 MHz, y ahí es donde se explica todo. La gráfica de por sí hace todo lo posible para estar casi siempre en su frecuencia base y así consumir menos energía, incluso si está conectado a la corriente, mermando así la potencia que podría tener. Ahora, si la gráfica se comporta de esta manera, entonces ¿para qué sirve? Bueno, para temas de productividad, especialmente para trabajos de diseño de imágenes y video, aunque este último solo diría en Full HD. En pruebas sintéticas en Photoshop, gracias al i5 de 12ª generación, puede tener un rendimiento similar a un Ryzen 7 con una 2060 del 2020. Obviamente, esa TUF con el Ryzen 7 y la 2060 tiene mejor rendimiento en muchas otras tareas, pero en Photoshop son similares. En edición de video sucede algo parecido, aunque sin ser tan sorprendente. Con Adobe Premiere tenemos un puntaje de 156 puntos, el cual es mejor que un i7 1185G7 con el Iris Xe, pero no llega a competir con una gráfica GTX. Esto es más entendible ya que en video, dependiendo de la tarea, la VRAM sí puede tener repercusión, y 2 GB puede ser un límite. Lo mismo sucede con DaVinci Resolve, el cual tiene un puntaje mejor que un i7 de la misma generación con los gráficos integrados, pero no llega a ser tan bueno como el rendimiento con una gráfica GTX. Por lo que sí, esta gráfica tiene un buen desempeño para todo lo que respecta con el diseño audiovisual. Y si te preguntas, ¿esta gráfica podrá servir para temas de diseño 3D y programas de arquitectura? No, diría que solo para programas 2D como AutoCAD, pero para 3D como Revit o Civil 3D, los 2 GB de VRAM es un gran limitante. Digamos que lo mínimo para tener un buen desempeño con los programas en 3D necesitas 4 GB de VRAM. En internet puedes encontrar videos sobre el rendimiento de esta gráfica, pero con números mejores de los que he tenido. Y no, esto no es porque estén mintiendo, es simplemente por la configuración del portátil. Esas pruebas están hechas con un portátil que es más de una gama media alta, en donde incluso le acompaña un i7 con hasta 64 GB de RAM. Algo muy distinto a lo que es la Aspire 3, que es más de una gama de entrada para un público tal vez no tan profesional, y claro, tiene ciertas limitantes. Por esa razón, en los últimos videos de análisis, he estado añadiendo los datos del consumo de los componentes, ya que pueden variar dependiendo de la línea de producto y las marcas. Entonces, resumiendo todo, ¿podría recomendar portátiles con esta gráfica?
Solo si en serio tu tarea principal es el diseño, en especial en imágenes usando Photoshop o aplicaciones por el estilo. Sí, solo para eso, ya que para video me parece más conveniente ir por una gráfica GTX o RTX, ya que hoy por hoy, con la bajada de precios de portátiles de hace un par de años, no le veo mucho sentido usar una gráfica de 2 GB de VRAM. Y creo que Nvidia también piensa lo mismo. La serie MX500 salió a fin de año del 2021, y hasta ahora, pasando más de un año, aún no han lanzado la serie 600, y ya existen rumores de que lo quieren descontinuar. Siendo sincero, me parece una decisión correcta. Bueno, ahora solo queda ver qué tal es esta Aspire 3 en total. Si te interesa, no te olvides de suscribirte al canal, ya que lo estaré subiendo en la próxima semana. Bueno, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver hasta aquí. Si te gustó, ya sabes, regálame un like, suscríbete si no lo estás, comparte el video con tus amigos y no te olvides de seguirme por mis redes sociales en donde respondo todos sus mensajes. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.